Esta presentación no tiene carácter enciclopédico, sino que es un impulso, tiene carácter de impulso y ojalá generen ustedes conversaciones, diálogos, inquietudes por lectura, por reflexión comunitaria. Y nos planteamos dos preguntas fundamentales. Una, ¿por qué es un hito el 31 de mayo? Y en segundo lugar, ¿cuál es el mensaje? Hoy nos vamos a focalizar. Y el 25, en la segunda sesión, nos vamos a focalizar en la segunda pregunta. ¿Por qué es un hito? Igual es interesante la palabra. La palabra en alemán en realidad refiere a la piedra miliar que se encuentra en las vías romanas, ¿no? Que tiene esa forma. Y miliar porque está cada 1000 pasos, ¿no? Entonces uno podría pensar que la piedra miliar tiene un objetivo de orientación, tiene un objetivo a lo mejor de descanso, pero claramente le va dando seguridad a uno que está en el camino correcto. En el mundo latinoamericano, sobre todo en el mundo andino, nosotros tenemos lo que se llama la pacheta, que, tiene un concepto parecido, ¿no es cierto? Por un lado orienta, por otro lado también tiene una connotación sacra, a veces eran lugares para rezar, y también se ha demostrado en el último tiempo que han sido como observatorios astronómicos, ¿no? Por ejemplo, en el desierto de Atacama, uno desde muy lejos ve el puntito negro que genera la sombra porque justamente un lado de la pacheta es vertical hacia el sur y por eso se distingue del resto. En la historia de Schoenstatt, durante mucho tiempo, cuando había que contar la historia, se hacía a través de actas, a través de documentos. Nosotros conocemos el acta de prefundación, el acta de fundación, segunda acta, tercera acta. Y cuando fue la época del 31 de mayo, o sea, posterior al año 49, la pregunta era si las pláticas que el padre dio en el año 49 podrían ser una cuarta acta de fundación. Con el tiempo, bueno, el padre complementó la mirada esta de documentos hacia los acontecimientos. O sea, los hitos en realidad es el acontecimiento de la alianza que tiene una proyección histórica. De hecho, en este texto, en el año 66 lo plantea, ¿no? Dice, para captar rápidamente la alianza en su devenir histórico, hemos identificado hitos. O sea, el hito sería miradas sobre la alianza de amor. Y la diferencia que habría entre un hito y otro son acentos. Y cuando habla de las características del hito, el padre establece 3 características. Esto es importante porque a veces cuando se habla del hito solamente se habla de la primera característica, ¿no? Una irrupción de gracias. Pero en realidad el padre agrega 2 elementos más, que tiene que ver con lo que nace de nosotros, que también es Dios, porque Él le da mucha importancia a las voces del alma, pero también cómo eso se proyecta en el mundo. Él hace un juego de palabras, ¿no? Einbruch, esta irrupción, Aufbruch, que de algún modo tiene esa connotación de brotar, de surgir, ¿no es cierto? Y Durchbruch, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el avance hacia el mundo. Entonces la pregunta de cuándo sucede un hito es cuando se dan estas 3 dimensiones. Los contenidos que nosotros nos planteamos para el jubileo claramente tienen que ver con un acontecimiento que sucedió hace 75 años. De algún modo nosotros viajamos hacia el pasado, pero no nos quedamos en el pasado, recordamos, reflexionamos, pero lo que buscamos es una proyección hacia el presente. ¿Por qué? Bueno, porque hay una intención de transformar algo. Por eso dijimos, bueno, a ver, para comprender el 31 de mayo y que pueda haber una proyección, diferenciamos 4 contenidos. El primero, que sería el acontecimiento mismo, qué fue lo que pasó ese día. El segundo, que sería, bueno, cuál fue el contexto de ese acontecimiento.
El tercero, cuáles son los textos que emanan de ese acontecimiento. Y finalmente, cuál es el contexto nuestro en el cual este hito debería hacerse realidad, también de acuerdo a cómo el padre lo formula. Estos 4 elementos le dan la estructura a la celebración del jubileo. O sea, el viernes 31 vamos a poner foco en el acontecimiento. El sábado 1 de junio ponemos foco en el contexto del padre y en el texto. Y el domingo ponemos un foco en el contexto nuestro 2024. Ahora bien, cuando el padre habla de hito, siempre le agrega, y esto es muy típico del padre, así como Ortega y Gasset dice, yo soy yo y mis circunstancias, el padre dice, el hito es el hito y su entorno, ¿no? Y ese entorno puede ser de días, puede ser de semanas, puede ser de años, incluso dice puede ser antes y después, ¿no? Y él tiene muchos ejemplos para ello. Podríamos decir que a lo mejor el entorno para el 31 de mayo podrían ser 15, o sea, del 35 al 65. Estamos tomando de algún modo 30 años, 15 años antes, 15 años después. Creo que es una buena medida. Si vamos a tomar ese contexto, tenemos que hacer referencia. Esto es Schoenstatt. Para los que no lo conocen, ahí abajo en el centro, ¿no es cierto? Tenemos al santuario original. Y está en un valle y en los 2 montes, en un monte está la casa de estudios, ¿no es cierto?, donde el padre fue espiritual, y en el otro monte está la casa de alianza, donde el padre prácticamente más tiempo vivió y más trabajó, ¿no? O sea, es una casa que tiene un significado muy grande. Hay que imaginarse que desde el año 28 prácticamente pasaban cerca de 1000 sacerdotes al año. Esto en retiros, esto no es menor, porque los retiros eran a veces periodos que podían durar un mes, ¿no? Entonces, son jornadas de mucha intensidad. En el año 32 ahí hubo hasta 2000. Bueno, podemos imaginarnos la influencia profunda e íntima que el padre debe haber tenido en la iglesia alemana. No estaba solo, tenía un equipo, ¿no es cierto? Ahí está su equipo, lo que se llamó la Artus Runde. Había palotinos, diocesanos. Interesante es ver cómo Schoenstatt se fue transformando de algún modo en una instancia de vida para la comunidad palotina, ¿no? Piensen que en el año ahí 34 toda la provincia alemana coronó a la Mater en el santuario y reemplazaron los ángeles, antes había ángeles en vez de San Pedro y San Pablo, reemplazaron los ángeles por San Pedro y San Pablo. O sea, esto también como un símbolo, la coronación, San Pedro y San Pablo, de la íntima unidad de Schoenstatt con los palotinos. Pero también hay que ver que la historia que está por detrás del 31 de mayo tiene mucho que ver con esta tensión entre las dos comunidades, entre los 2 carismas, que claro, en esa época a lo mejor no estaba tan claro qué significaba Schoenstatt para los palotinos. De hecho, si uno ve los textos del padre, el padre permanentemente peleó por esa unidad. Pero yo puse aquí estos dibujos un poco que podrían representar en forma progresiva de arriba hacia abajo cómo esta tensión se fue conformando y también cómo había diferentes opiniones al respecto. Algunos creían que Schoenstatt era como un brazo apostólico, otros creían que Schoenstatt era definitivamente un carisma novedoso. Ahí está la imagen de la Mater, por un lado, y por el otro lado, María, Reina de los Apóstoles. Es un tema muy sutil, pero le da una escenografía al 31 de mayo. Todo esto sucede en torno al auge del nazismo. Hay un dato, año 29, los jóvenes nazis pasaron de 800.000 a 6,5 millones. Hay que imaginarse eso, y en 1933 asume Hitler. En el mismo año
la iglesia alemana hace un acuerdo con el gobierno de Hitler de algún modo para pedir protección. Ahí vemos en esa mesa que fuera después Pío XII y Pablo VI y también Ottaviani, que iba a trabajar en el Santo Oficio, gente que para nosotros fue muy conocida. Y el padre dice, bueno, en ese momento también era muy fuerte el movimiento litúrgico, bíblico, pero dice, bueno, nosotros con nuestra formación de élite no nos alcanza, la iglesia debe ser popular. Y proclama para el año 34 un año popular mariano y de algún modo funda el movimiento popular de peregrinos. Esto es interesante porque claramente su trabajo ya empezó a tener impacto en las diferentes diócesis y parroquias. Entonces, por ejemplo, se podía observar, si bien no había santuarios filiales, pero en muchas parroquias, en muchas capillas, algunas abandonadas, algunas simplemente restauradas, empezó a aparecer la mater dentro de la arquitectura y de la estética de cada una de las parroquias. Y aquí viene el año 35, ya las primeras discusiones con Schoenstatt, que era una discusión de ideas, a través de cartas, a través de aprobaciones o rechazos de publicaciones, y la traducción que se hizo de esto fue las ideas propias. Pero en alemán, la palabra Sonderideen también podría ser ideas raras, ideas particulares. Y es interesante identificar cuáles eran estas, ¿no? Había algunas que eran de lenguaje, ¿no? Molestaba el tipo de oraciones, el tipo de canciones, pero por ejemplo, Poder en Blanco, Capital de Gracias, Contrato Bilateral con María, no existía todavía la palabra Alianza de Amor. Podían ser temas de lenguaje, sí, pero para el padre no eran temas de lenguaje, sino que eran temas de fondo, porque él ya estaba acá considerando no temas de carácter dogmático, sino ya empezaba a entrar de algún modo las categorías psicológicas, cómo era la experiencia de la persona, del ser humano, de la experiencia psicológica de la fe. Por ejemplo, acá aparece un tema que es el tema del por qué peregrinan a Schoenstatt si ahí no ha habido ningún milagro extraordinario. Y bueno, ya en el acta de fundación vemos cómo se conforma este lugar de peregrinación a través, ¿no es cierto?, de lo que las personas hacen. La gracia, de algún modo, también se puede aportar. De hecho, el padre dice, bueno, no negamos los milagros extraordinarios, pero sí ponemos foco en los ordinarios. Había una pregunta, que aparecía seguido, que era este tema, bueno, ¿quién confirma la misión de Schoenstatt? ¿Es Schoenstatt una obra de Dios? Es factible que esa pregunta al padre le haya tocado. Hay que imaginarse del año 28 al 41, o sea, es un tiempo bastante largo. Podríamos decir que ese equipo, esa Artus Runde, ¿no es cierto?, esa rueda de Arturo, era un grupo exitoso. Al padre lo habían invitado 2 veces al capítulo en Roma de los Palotinos, dijo que no podía ir porque tenía mucho que hacer, y de algún modo cuando lo toman preso en el año 41, que es bien particular el tema porque en realidad él se va caminando de Schoenstatt hasta Coblenza, ¿no? Es una caminata que no sé, debe tener sus buenas 2 horas, estaba cortado el tren, va caminando, y no está poco tiempo, está septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y además una experiencia bastante solitaria, él llega a la conclusión de que Dios le está pidiendo dar una respuesta que ya no es de carácter intelectual, sino que es de carácter vital. Es más, hasta Schoenstatt podría desaparecer. De algún modo, el poner a prueba si esta obra es de Dios o no.
A mí me parece muy interesante que el 20 de enero del 42, cuando él decide no firmar algo que todo su equipo le pedía, ¿no? El mismo día en Berlín se estaba firmando la solución final, que iba a exterminar a, bueno, millones de judíos el mismo día. Cuando estaba en Dachau, él recibe la noticia que se bendice el santuario de Nueva Helvecia. Para él fue un signo importante de la internacionalidad, del universalismo, como los padres polacos y franceses que se interesaban por Schoenstatt no se podían vincular al santuario original porque estaban en suelo alemán. Y esta idea del universalismo, bueno, él mismo también la tenía que experimentar cuando en el año 47 finalmente llegó a Nueva Helvecia y empieza a acuñar el concepto del aquí, que ella lo venía trayendo, ¿no es cierto? O sea, que Dios actúa en los espacios, ¿no? Schoenstatt está aquí, no solo al lado del Rin. A mí me encanta esta imagen, al lado de los caballos, ¿no es cierto? El padre volviendo a pie desde Dachau a Schoenstatt. Fue un recorrido que duró, a él lo liberaron en abril, él llegó en mayo, o sea, prácticamente un mes, pero de algún modo él viene con una convicción profunda, y yo creo que ahí está la clave también del 31 de mayo. ¿Qué tipo de convicción trae él? El testimonio vital ante un problema de ideas. Y el testimonio vital está plasmado en el Hacia el Padre. Ahí el padre Joaquín Allende ha hecho un trabajo tremendo, en la versión en castellano del Hacia el Padre. Realmente es una obra poética y mística que yo creo que le ha abierto las puertas a mucha gente en el mundo de habla hispana. En alemán es otra cosa, son oraciones que están rimadas, o sea, si ustedes ven ahí, y eso también era lo que criticaban los obispos, ¿no es cierto? Su estética, pero también de repente algunas exageraciones que ellos veían en el contenido. Se abren puertas. Hay que pensar que en el año 47, bueno, por la guerra los palotinos no habían podido tener capítulo. En el capítulo general nombran al padre Turovsky, ¿no es cierto?, que está ahí. Está el padre Meiningen también en ese capítulo. El padre no fue, pero mandó al padre Meiningen. En este capítulo, del año 47, en Roma, nombran al padre delegado general que dependía directamente del superior para el tema Schoenstatt. O sea, la experiencia que Schoenstatt había tenido en Alemania, de algún modo la querían, no sé si replicar, pero inspirar en aquellas otras provincias donde estaban los palotinos. Por eso el segundo viaje del padre, ¿no es cierto?, que ya es más que un año, ¿no es cierto?, desde principios del 48 hasta el 50, casi 2 años, tiene que ver con este encargo. Y si uno mira la cantidad de tiempo que él invirtió en formar a los palotinos, a las hermanas e incluso otras comunidades, llama mucho la atención. Se acuña el concepto de universalismo, y él habla en estas diferentes dimensiones, ¿no es cierto?, en profundidad, todo lo que tiene que ver con la identidad. Él siente la necesidad de reorganizar. Hay que pensar que de esta convicción él saca ya algunas conclusiones de cómo reorganizar Schoenstatt. En altura, las corrientes vitales, Schoenstatt se mueve por corrientes vitales, quizás no tanto por organización. De hecho, la estructura que él plantea es bastante frágil, lo que trae muchos problemas también, pero pone el foco en una solución asociada al cultivo del espíritu. El espesor, ¿no?, que tiene que ver con el carácter internacional. O sea, de algún modo Schoenstatt era fundamentalmente alemán, ¿no es cierto?, en ese momento. Y la longitud, ¿cómo garantizamos en el tiempo la permanencia de Schoenstatt?
hay que ver que podría haber muchas interpretaciones de lo mismo, por la misma tensión que planteaba antes con los palotinos. Bueno, cómo permanece, cómo se valida en la iglesia. Este es el padre que llega a Chile, que llega a América Latina, que llega a Sudáfrica, a Brasil, a Uruguay, a Argentina, ¿no? Llama mucho la atención ese sobre todo blanco, ¿no? Y claramente no es menor el contexto cuando uno ve las palabras de esperanza que él da. Él viene de un país claramente en ruinas. Cuando él habla, si uno mira la oración de coronación, por ejemplo, del 5 de junio, el concepto de la ruina, del derrumbe, es muy concreto. Y por otro lado, claro, llega a América Latina y se encuentra con una iglesia en crecimiento, un espacio de misión. Es interesante que él propone a esta tierra de misión ser misionera, ¿no? Que uno podría decir que es lo que está sucediendo ahora también. En el tiempo coincide con otras organizaciones, o sea, si uno ve la NATO, el Pacto de Varsovia, el Tratado de Río, bueno, con sus medios y en forma muy análoga, él también arma una estructura continental, o sea, esta asistencia trinitaria que hace con las hermanas, ¿no es cierto? Tabor en Brasil, el Cristo, Nazaret en Uruguay, Argentina, el Padre, y en Chile, Cenáculo, Espíritu Santo, de algún modo hace que no haya una mirada tan nacionalista, ¿no? Sino más bien regional, continental, estratégica. Cuando él habla de internacionalidad, en realidad no tiene que ver con la suma de países, sino que tiene que ver con corrientes de vida, cómo una comunidad retroalimenta a la otra vitalmente. Este esquema, la línea horizontal, sería el tiempo, esa franja vertical, podría ser Dachau, y uno ve cómo, de algún modo, en esta época que estamos abordando, se multiplican las comunidades, ¿no? Se fundan federaciones, institutos. Entonces la pregunta también viene, bueno, si esto no se organiza jerárquicamente, militarmente, ¿cómo se organiza? Bueno, aquí aparece, él empieza a aparecer él mucho más claramente como fundador, no como, y como garante del espíritu, no como con una autoridad legal, sino de algún modo en una posición de confianza, como un factor de unidad. Este es un tema muy importante porque esto es de algún modo lo que también le termina dando identidad a Schoenstatt y es la pregunta que empieza a plantearse cada vez más. ¿Quiénes son los actores? Si uno tuviera que decir en torno al 31 de mayo, siempre se ha hablado de la iglesia, pero en realidad, bueno, uno tendría que hablar en este caso concreto iglesia alemana, y a lo mejor más que la iglesia alemana, la diócesis, o algunos obispos, o la conferencia episcopal, bueno, curia de Treveris, pero también estaban los palotinos, o sea, los palotinos ya empezaban a hacer tema, bueno, cómo se resuelve esta tensión con Schoenstatt. Los jesuitas en el Santo Oficio van a aparecer después más con la segunda visitación, los obispos alemanes claramente después, mucho más claramente después de la epístola perlonga, pero ya venían del año 35, los sacerdotes diocesanos, schoenstattianos, que era una comunidad muy grande, eran cerca de 400, y querían formar una comunidad, y esto para los obispos también era una suerte de amenaza, que querían volver a reestructurar la iglesia con todo derecho después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, en parroquias, diócesis, y las Hermanas de María. No es menor
que mucho de esto sucedió en ausencia del padre de Alemania. O sea, en esta época el padre estaba mucho tiempo fuera de Alemania. Y todo esto, muchas de estas cosas se resolvieron por carta. Es factible que el padre no haya sabido muchas cosas, aunque a él lo informaban muy bien, ¿no es cierto? Y él le dedicaba mucho tiempo tanto a la lectura como a la escritura de cartas. Pero hay que tomar conciencia de lo que está pintado en azul, es el tiempo que el padre no estuvo en Alemania. Fíjense que hasta el año 41, prácticamente, por ejemplo, no conocía Roma, recién en el año 47 va a Roma, ¿no? Pero a partir de Dachau, prácticamente su presencia en Schoenstatt es más bien esporádica. Dentro de las puertas abiertas, él ve que con el obispo Stein, que es el que aparece ahí, hay un acercamiento amistoso en el año 46, y también la casa de estudio de los palotinos vuelve a Schoenstatt, estaba en Limburgo. Entonces dice, bueno, nosotros podríamos en realidad desde la casa de estudios sistematizar lo que Schoenstatt es y que la iglesia nos estudie. Esa era como su idea, y ya estaban pensando en nombrar gente de las diferentes diócesis, educadores de las comunidades schoenstattianas. Hay que pensar que, por ejemplo, no sé, 350 novicias de las hermanas en un año, hay que imaginarse esos números, ¿no es cierto? Pero acá hay importante un tema. En el año 48 van sucediendo varias cosas paralelas. Por un lado, el reconocimiento de las hermanas, todo el trabajo que estaba haciendo la diócesis por el reconocimiento de las hermanas, y por otro lado, el reconocimiento desde Roma. Y entre medio, los reclamos que tenían los obispos, que venían desde hace mucho tiempo, que por ejemplo el padre mismo reactivó con la publicación del Hacia el Padre. Entonces, esta idea que el padre tenía de que se formara una comisión de estudio en el tiempo no se dio, y se decidió hacer una visitación. Al padre no le gustaba esta idea de la visitación. De hecho, él preguntó en Roma si era legal este tema, ya que las hermanas estaban reconocidas desde el Vaticano, pero de hecho al padre Stein le pide que vaya a Alemania. El padre dice, no hace falta, acá tengo mucha actividad. En ese momento se estaban bendiciendo los santuarios, ya se había bendecido el santuario de Santa María. Las hermanas en Argentina estaban todavía buscando un lugar, lo estaban encontrando. En Chile se estaba poniendo la piedra fundamental, y bueno, se estaba bendiciendo el santuario en mayo del 49, y dice, bueno, mi gente allá lo van a atender muy bien y se van a hacer cargo de recibirlo. Interesante, puse esta frase, en esta presentación pongo pocas frases del padre porque lo dejo más bien para la próxima presentación, pero es interesante cuando él dice, si después de una tranquila reflexión usted quisiera hacer alguna modificación a una práctica, por cierto, estoy siempre dispuesto a ello. O sea, en realidad él no estaba por la defensa de formas, de prácticas, aunque estoy convencido que la metodología que se ha aplicado hasta ahora en la familia ha sido de gran provecho. Este diálogo así sugerente entre abril y marzo del 49, post visitación, de algún modo se corta con el informe oficial. Acá es importante distinguir dos cosas que a veces se mezclan. Una, que son los actos ascéticos propios de la comunidad de las hermanas, ¿no es cierto? Inspirados en la liturgia, inspirados en la historia de la iglesia. Y por otro lado, los actos de seguimiento al fundador, practicados también por otras comunidades, ¿no es cierto? De hecho, en enero del 49, justamente ese equipo que mostré antes, el Artus Runde, ¿no es cierto?, hace un acto de seguimiento con el padre. Entonces, esta relación con el padre tiene como muchas dimensiones,
También para mí sería interesante también incorporar acá la experiencia de las señoras de Schoenstatt, porque también ellas tienen el principio parental, ¿no es cierto?, familiar de una madre y un padre, y de hecho el obispo Stein también las va a visitar durante la visitación. Hay que pensar que las cartas tardaban quizás 15 días. Cuando el obispo Stein le dice al padre que no escriba más, que espere el informe, siguió recibiendo varias cartas. Es factible que se haya enojado también por eso. Pero bueno, al padre le llega el informe oficial, le llega estando en Nueva Albesia. Y hay testimonios ahí de la hermana Úrsula, ¿no es cierto?, donde dice que el padre estaba en el santuario pensando, reflexionando, meditando, y bueno, empieza a escribir la carta, ¿no es cierto?, en torno al 14 de mayo, viaja a Chile, y estamos en mayo, mes de María, para los alemanes, y interesante porque el 31 de mayo, si uno dice, bueno, ¿qué es el 31 de mayo? En realidad es una peregrinación del Padre al santuario, ¿no? El santuario se bendijo el 20 de mayo, y el 31 de mayo el Padre quiere regalarle a la Mater lo que está haciendo. No solamente regalarle, sino ponerlo sobre el altar, y dice, debe quedar en el altar toda la noche. Este acto de poner la carta sobre el altar, después lo repite en los envíos que hace de Argentina y de Brasil. Entonces, muy interesante ese gesto. Hay que imaginarse que el santuario, no, o sea, si bien había sido bendecido, todavía lo estaban poniendo en condiciones, no tenía luz, habían corrido el altar hacia el centro, había andamios adentro. Así que lo que sucedió el 31 de mayo a las 6 de la tarde, en Chile a esa hora es de noche, así que con velas se hizo este rito, ¿no es cierto? Y el padre da una plática que para mi gusto es el texto fundamental del 31 de mayo. Este gráfico, que puede ser un poquito complicado, en realidad lo que quiere mostrar, si usted ve en la franja verde, es el tiempo, ¿no es cierto?, que el padre tardó en escribir la carta. Sin embargo, en julio, o sea, donde está el punto amarillo, Bornebuser de algún modo aplica el dictamen, ¿no? Sin esperar a que termine de recibir la carta, y el contenido de ese dictamen, de algún modo, es el mismo del año anterior, que Bornebuser no lo había hecho, y que sí era un encargo de la conferencia, episcopal, ¿no? Entonces, hay que ver que hay cruces, ¿no es cierto? La decisión por la visitación, el cambio del informe, la respuesta quizás sin la lectura completa de la epístola perlonga. El mismo Bornebuser le pregunta al superior, ¿no? Bueno, ¿cómo es Kentenich, ¿no? Y en una larga carta, es una descripción muy bonita del padre que hace Turoski, que no solamente lo quería mucho, sino que lo protegía y lo apoyaba, ¿no? Le dice, el padre Kentenich es docente, o sea, como que no descansa hasta que se asegura que el aprendiz, ¿no es cierto?, pudo comprender, ¿no? Entonces, de algún modo él trata de explicar la insistencia del padre. Dice que es terco, interesante, que no es diplomático. O sea, uno podría decir que el padre a lo mejor no es diplomático justamente a nivel político, era muy cercano a nivel personal, pero parece que a nivel político no era muy diplomático. Piensa en latín, ¿no? De algún modo podría decir que tenía una suerte de pensar abstracto, y ama a la iglesia, ¿no? Una descripción bonita de un tercero del padre. Un contexto que no es menor, así como esta línea que está azul, es el periodo del padre Turoski, y la línea naranja es el periodo del padre Müller, que está ahí en la imagen. Hay que pensar que fueron 3 periodos del padre Müller, o sea, 18 años, y el padre Müller claramente, si bien trabajaba con el padre, de hecho estuvo presente en la visitación. Hay que pensar que
Stein, el Monseñor Stein, almorzaba con el padre Menningen, con el padre Müller, con el padre Köster. Tanto uno como el otro, después fueron, distantes, fueron opositores al padre, y prácticamente el padre Müller fue, fue el punto de contacto con el Vaticano. El que está ahí abajo es el padre Trump, el visitador, o sea, prácticamente después del año 53, el contacto con el Santo Oficio, ¿no es cierto?, era a través de su superior. Este contexto es importante porque el padre ve que pasan los años y que a él no le están haciendo ningún juicio y que este tema se extiende, sus amigos mueren, o sea, por ejemplo, ahí en torno al año 60, muere el padre Trevisan, muere el padre Turovsky, muere el padre Mühlweyer, y ahí en ese contexto él escribe la Apología, que es una carta en defensa propia que nunca fue enviada y que recién ahora no solamente es conocida, sino que es estudiada. En el jubileo vamos a tener la posibilidad de tener un diálogo al respecto de la apología y de la epístola perlonga, de sus publicaciones oficiales. Bueno, ahí en el centro está la hermana Ana, la primera superiora de las hermanas, que lamentablemente cumplió un rol, que esto ya amerita otro estudio, pero prácticamente fue una fuente privilegiada para el Monseñor Stein, para el padre Trump, y el que está ahí a la derecha es el padre Köster, que recibió prácticamente todo su archivo, y los que están a la izquierda son las hermanas que fundaron esta nueva comunidad en Bolivia bajo el amparo de la diócesis de Tréveris y de los palotinos, ¿no es cierto? Interesante, yo estoy tirando datos acá y voy cerrando con esto. Interesante que el padre Trump también, de algún modo, condena, así en la misma categoría que el padre, a dos personas, el padre Dunste y Terrube, Ana Terrube, que de algún modo intentaron vincular la pastoral con la psicoterapia. El padre en la apología dice, ¿no es cierto?, que según él los errores de Trump fueron que por un lado él generalizó un hecho puntual, o sea, llevó un hecho puntual a la totalidad, y por otro lado que hizo una interpretación errónea de ese hecho puntual. Tenemos el Concilio Vaticano II, y la intervención explícita de algunos obispos, entre ellos el cardenal Silva Enríquez de Chile, por la experiencia positiva que él tenía con los yoestatianos, y también varios encuentros que tuvo el padre con el mismo obispo Stein, que aparentemente se perdonaron. No debe haber sido fácil para ninguno de los dos eso. Y bueno, me gusta esta imagen del padre caminando por las calles de América Latina con baldosas sueltas, ¿no? Poniendo el cuerpo y el alma, ¿no? Y a veces incluso solo, pero también muy acompañado. Y acá yo creo que hay un desafío que es el de darle voz también a todos los hijos e hijas que no solamente lo acompañaron, sino también que lucharon por él, ¿no? Yo creo que esta historia todavía hay que contarla mucho más. Y yendo al contexto nuestro, esta foto yo la saqué en torno al estallido social en Chile, en la estación Mapocho. Ahí tiraron la señalética, un cruce que hay en Santiago de Chile, la avenida Santa María con Purísima, ¿no? Y hay que tener en cuenta que también en el año 49 hubo un estallido social, la revolución de la Chaucha, ¿no? Con 30 muertos. Entonces es interesante cómo también existen estos vasos comunicantes, ¿no? Cómo el contenido y el acontecimiento del 31 de mayo también se alimenta de las voces del alma y de las voces del tiempo. Y quiero terminar con esta frase del padre de la epístola perlonga también, que dice: nunca hemos comprendido el tiempo únicamente como derrumbe.
sino también como despegue. Nunca únicamente como catástrofe y fin, sino también, siempre también, como transición hacia un mundo nuevo, con sus propias leyes de crecimiento, como levantada del sol hacia una aurora nueva y luminosa, luminosa hacia un tiempo nuevo. Y el contenido de esta frase no lo voy a desarrollar ahora porque es el tema de la próxima, pero sí lo quiero mencionar, que lo que él plantea tanto en la carta como en la epístola, como en la plática, eh, no solamente es un diagnóstico, sino que también es una propuesta para los institutos seculares femeninos, para la Iglesia, para Occidente, pero dice, en realidad, esto que yo estoy planteando también me sucedió a mí. Las luchas juveniles, personales, indican la misma dirección. Y eso lo vamos a ver en la próxima, el 31 de mayo, no como una ideología, no como una doctrina, no como una idea, como una filosofía, obviamente también tiene todo eso, sino fundamentalmente como una vivencia del fundador, como un carisma que se da en la historia y en la biografía del fundador. Y esta imagen es muy bonita, está tomada en Nueva Helvecia, es el padre abriendo la puerta del santuario, no sabemos si está entrando, si está saliendo, en todo caso, si está saliendo es para hacer apostolado, y si está entrando es para encontrarse con la Mater, pero en todo caso él está invitando a tener una experiencia novedosa. Y esa es una imagen del santuario de Bellavista, quizás con árboles más chiquitos, de cómo el padre lo tiene que haber conocido. Así que, padre Gonzalo, Bien. traté de ser lo más puntual posible con el tiempo. Sí, muchas gracias David ahí por lo que nos comparte. Yo con lo primero que quisiera quedarme y rescatar un poco lo tuyo y ahí podemos conversar estos minutos que van quedando, tiene que ver con la mirada mucho más rica y más completa de la historia, del contexto en torno al cual surge este tercerito de la familia de Churchill. Es impresionante la cantidad de personas involucradas, la cantidad de instancias por las que fue caminando el devenir de la familia. Y creo que ahí, con toda la presentación que tú nos compartías, era bonito ver cómo es una historia que está llena de rostros y de complejidades y de malos entendidos y de encuentros. Eh, Así es que bueno, muchas gracias por lo que nos comparte. En el chat del YouTube hemos puesto ahí un par de veces la invitación a que los que tuvieran alguna pregunta la pudieran hacer, que pudieran escribirla en el mismo chat y íbamos a escoger alguna de ellas para que tú la pudieras comentar, David. Por Genial. mientras, yo sé que el día de hoy estábamos mucho más enfocados a tratar de responder por qué es un hito el 31 de mayo, mirando primero el contexto y descubriendo que a veces uno quiere ir al tiro a la respuesta, inmediatamente a la respuesta de por qué, pero para poder dar un buen acceso, un buen acercamiento a una interrogante que uno se plantea, como por ejemplo esta de por qué es un hito el 31 de mayo, es muy relevante el ir al contexto y al área chica de los distintos acontecimientos que fueron pasando. Ese fue el esfuerzo que tú hiciste ahora. La segunda transmisión que vamos a tener el día, si no me equivoco, 25 de abril, en 2 semanas más, Sí. la idea va a ser profundizar en el mensaje del 31 de mayo. Yo por mientras hago eco del título de esta presentación y quisiera preguntarte, adelantándonos un poquito a lo que va a ser quizás el desarrollo de esta temática, ¿por qué crees tú que ese día, el 31 de mayo, se puede hablar de que hay una irrupción de gracias, de que ocurre, por qué ese día es un hito en la familia de Churchill? ¿Cómo lo formularías tú? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, el mismo padre lo formula, ¿no? En estas tres dimensiones, ¿no?
Es interesante, él siempre hace una lectura nunca inmediata, sino en el tiempo. O sea, de algún modo incorpora lo que se llama la resultante creadora, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el 18 de octubre del 14, él no dijo ese día, hoy estamos fundando, lo dice 10 años después, ¿no? Y a partir de la vida. Entonces yo creo que él hace una lectura también de la vida que surge, eh, y, pero también de la convicción que él tiene. Entonces yo creo que el hito, yo diría que es una lectura que él hace, y porque él la hace, nosotros la aceptamos, ¿no? Ahora, el hito podría, uno podría decir, el hito es algo del pasado, o el hito es algo que sucede hoy, ¿no? Y ahí yo creo que tiene una participación cada uno, ¿no? Porque uno normalmente acentúa el tema de la irrupción divina, es verdad, y a veces irrupción divina como si fuera una tormenta, como si fuera una lluvia, ¿no? Y a lo mejor la irrupción divina es más un murmullo o es algo que, escondido, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, más que yo dé una respuesta, hacer una reflexión comunitaria de cómo este acontecimiento también puede ser un hito hoy. Pero respondiendo a tu pregunta sin esquivarla, yo creo que primero es un acto religioso, o sea, no es el lanzamiento de un texto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho eh, volver a la historia para ver exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Así como el 20 de enero fue no firmar, aquí el 31 de mayo fue escribir, pero fundamentalmente fue un peregrinar, ¿no? Él peregrina. Él es muy bonito porque hace una definición del 31 de mayo muy interesante. Dice, ese día nos juntamos, o sea, nos reunimos en comunidad para celebrar en un santuario incompleto, ¿no? Entonces ahí hay como cosas bonitas. Uno, el tema de la celebración, otro, el tema de la comunidad, y otro de lo incompleto. Entonces yo dije, pucha, a lo mejor el 31 de mayo tiene que ver con esto, ¿no? El poder celebrar la vida, la fe, incluso en lo incompleto, en lo vulnerable. Tiene una frase muy bonita en la plática donde dice, llegamos con el vestido sucio, ¿no? Él, si uno presta atención, siempre está poniendo foco en esa dimensión humana, ¿no? Y bueno, porque es un hito, claramente él miró los resultados también, o sea, él vio que en América Latina hubo un crecimiento, que hubo vocaciones, que sucedieron cosas que a lo mejor en Alemania no sucedían en ese momento, pero es una lectura que él hace, eh, y, y yo creo que más que definir si es un hito o no, yo creo que a lo mejor para nosotros lo interesante sería cómo esta categoría de hito nos sirve para dar forma a la vida de hoy, ¿no? Que la experiencia de alianza no es una experiencia que viene solamente de arriba, sino que es de arriba y es más, dice, hay dos movimientos de abajo, ¿no? Dice el movimiento de arriba, movimiento de abajo, es de algún modo como respuesta, pero también en el tiempo. O sea, tiene el elemento de transformación. O sea, si no hay transformación, uno podría decir a lo mejor no hay hito, ¿no? Pero interesante, buena pregunta. Buenísimo, David. Ahí, acá nos pregunta, eh, nos preguntan en el chat si es que uno puede, ¿qué reflexión te podrías hacer tú en torno al hecho, al acontecimiento de que el 31 de mayo fue en Latinoamérica? En teología uno siempre dice la historia de salvación es como es, y a veces no hay tanta vuelta que darle y uno puede hacer ficción. Pero quizá pongámonos en esa línea de pensamiento.
¿qué será, por qué Latinoamérica fue el lugar del tercer hito, de esta irrupción en el contexto, en el sentido que hemos estado hablando? Que eso nos Sí, pregunta Francisco Contardo. sí, interesante. Yo de repente he pensado que Schoenstatt es como una sistematización alemana de un contenido latino, ¿no? Porque si uno mira, por ejemplo, la congregación mariana, ¿no es cierto?, surgió en Roma. La Mater, la imagen de la Mater fue pintada en Italia. El padre era profesor de latín. Palotti, ¿no es cierto?, los mismos palotinos. Eh, entonces pareciera ser que ahí hay un elemento. Ahora, América Latina es más que latina, o sea, tiene todo el mundo también de los pueblos originarios. A mí, por ejemplo, me parece interesante también que la Cruz de la Unidad que se va a volver a poner, se va a entronizar en el santuario, viene de África, ¿no? O sea, yo casi pensaría también el 31 de mayo, 75 años después, con África, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión que uno podría sacar es eh, que se trata de la inculturación del Evangelio, ¿no? O sea que la experiencia de fe no es una experiencia que sobrevuela, sino que de algún modo está encarnada en una cultura. Y bueno, estos temas, por ejemplo, el padre Joaquín lo ha reflexionado mucho, ¿no? Cómo en cada cultura se alojan los valores de un modo particular, y quizás el sentido es el diálogo, ¿no? En aquel momento a lo mejor se hizo una interpretación un poquito sesgada, pues que por ejemplo el padre decía, él hablaba del mundo romano, el mundo latino, ¿no? Como que todavía no había sido como infectado por el pensar mecanicista. Yo creo que hoy, después de 75 años, no es la realidad. Hoy estamos en una situación un poquito quizás más de juntos, las diferentes culturas, ¿no es cierto? Ponerse en diálogo, para ver qué podemos aprender unas de otras. Pero la pregunta también es buena. Yo tiendo a pensar que la cultura es un aspecto fundamental de la experiencia de fe. Es más, volviendo al tema del pensar orgánico, el padre diría, el padre diría que la fe es en la cultura, ¿no? En la música, en el paisaje, en el color, en las formas del lugar, ¿no? Y, y a lo mejor cuando él habla de la misión salvífica de Occidente, quizás él se está refiriendo a un momento de Occidente donde esa síntesis existió, ¿no? Donde realmente la fe era la que daba contenido a gran parte de la cultura. Y el desafío hoy quizás sea no lo mismo, sino de un nuevo modo. Por eso él también habla como de la nueva orilla, ¿no? Pareciera ser que ese nuevo modo no es un retroceso al pasado, sino que es nuevo. Perfecto, gracias David. Hay dos preguntas más que te las voy a hacer juntas, aunque no tienen mucho que ver una con la otra, pero sí te las planteo y tú le das una vuelta a las dos. Primero, Rafael Mascayano comentaba lo interesante de la conexión con el 20 de enero, si es que podías profundizar un poco más. Y después Sergio Burón nos pregunta por qué, siendo el 31 de mayo tan importante para Schoenstatt, no se promueve la lectura completa de la carta del 31 de mayo. Yo creo que con estas dos preguntas, si pudieras redondear un poco Sí. y contestarlas. Y, a ver, la del 20 de enero. Yo creo que o sea, sería interesante, por ejemplo, sacar el 20 de enero, sacarlo, ¿no? ¿Y qué sería Schoenstatt, ¿no? Sin el 20 de enero del padre. Eh, yo tiendo a pensar que el 20 de enero es bueno, el 20 de enero con todo lo que lo rodea, ¿no es cierto? O sea, em, interesante porque la decisión de él no es por ir al campo de concentración, la decisión de él es
seguir la voluntad de Dios. Si Dios le hubiera pedido no ir al campo de concentración, él lo hubiera firmado. De hecho, esto él lo cuenta en el terciado de Brasil, ¿no? Dice, mis pulmones eran los mismos pulmones enfermos del año 14. Y él, cuando lo reclutaron el año 14, estuvo como 10 días reclutado, por los pulmones pidió ser dado de baja porque él estaba convencido que Dios le pedía estar con los chicos, porque los tenía que asistir. Acá dice, los pulmones no fueron una razón para yo firmar esa declaración, ¿no? Entonces, él ya tenía el convencimiento, pero era porque, mira, es notable, porque él dice, él se convence también de que va a ser liberado, ¿no? Y hay un testimonio de él donde dice, eh, eh, abrieron la puerta, sintió el ruido de la llave y él dijo, llegó mi momento de la liberación, en Coblenza. Y no solamente no sale libre, sino que le enchufan, le meten otro sacerdote que lo único que hizo fue gritar hasta que se fueron a Dachau, ¿no? Entonces es interesante porque él hace apuestas, arriesga. Sus convicciones nunca están vinculadas a certezas. Tienen que ver con audacia, tienen que ver con riesgo, tienen que ver. Por eso me gusta mucho la palabra que él usa, que es el tasten. Yo toco, yo tanteo porque no veo, ¿no? Pero se la juega. Entonces yo creo que el padre que llega el 31 de mayo es una persona como que muy humana porque él dice cosas como, por ejemplo, con hambre no se puede rezar. Eso no es una frase que él leyó en un libro. Él la vivió en el campo de concentración. O sea, él tuvo hambre y seguramente no pudo rezar por el hambre. Entonces, él viene con una experiencia muy humana, pero muy mística. Entonces, yo creo que el 20 de enero le da una connotación profundamente religiosa al 31 de mayo, ¿no? Sin embargo, el 31 de mayo pone un acento en el pensar orgánico, como que no hubiera una relación, ¿no? Entonces me parece interesante verlos juntos, ¿no? Claramente el 20 de enero es como un movimiento más hacia adentro y el 31 de mayo es como un movimiento más hacia afuera, pero podría ser como una espiral. A mí me encantan los espirales, yo tengo acá este, ¿no? Uno podría verlo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, es el mismo movimiento, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda no me acuerdo cuál era. Tiene que ver con la lectura de la carta del 31 de mayo, ¿por qué, de la epístola Perlonga, por qué no Ah, se le ha dado o por qué no crees tú sí, que ha sí, permanecido quizás más desconocida en el ámbito estudiantil? sí. Bueno, siempre se dijo que era porque tenía que ver con personas que todavía estaban vivas. Ahora, la epístola prolonga ya se puede leer y nadie la lee igual. O sea, es como larga, complicada. Yo incluso no sé si es el texto más importante, ¿no? Pero eh, hay, hay muchos textos del padre que todavía no son públicos. Eh, yo creo que a lo mejor por su longitud también, yo tiendo a ver más estratégico la, la plática, la carta a José y los textos que están en su mayoría, en un 80% publicados en un libro que se llama Un Paso Audaz, que la editorial Patris lo va a volver a editar ahora en mayo, porque es cómo el padre cuenta el 31 de mayo, por ejemplo, a sus 80 años, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora, la lectura de la epístola perlonga, sí, yo haría un curso, haría un congreso, de hecho en el jubileo vamos a tener también un diálogo académico sobre eso, hay que hacerlo, es muy interesante, pero quizás porque era tan larga, a lo mejor por esa misma razón, tampoco se promovió tanto, ¿no? Perfecto. Bien, pues David, muchas gracias ahí por lo que compartes. Ya esta hora pasó volando. No queremos
abusar de la paciencia de todas las personas que nos están acompañando. Tenemos una linda audiencia, cerca de 250 personas nos han estado viendo en vivo, lo que es Genial, buenísimo. realmente muy bonito, y uno podía ver en el chat de la transmisión que había personas conectadas desde los más diversos lugares, desde Bolivia, Brasil, Argentina, Ah, bueno. desde México, también desde Chile. Y quizás para ir redondeando, yo me salgo un poco de la temática propiamente tal del desarrollo de las características que uno puede ir dibujando en torno al 31 de mayo para considerarlo un hito, que ha sido la reflexión que hemos compartido ahora. Y una palabra final para cerrar, en torno al jubileo, a la celebración propiamente tal que hemos estado favoreciendo, publicitando y entusiasmando a toda la familia. Y lo que quisiera decir es que el jubileo de los 75 años del 31 de mayo tiene dos maneras de vivirse. O mejor dicho, podríamos decir, hay una sola manera de vivir lo que es ponernos en modo 31 de mayo y ser capaces de descubrir qué nos quiere decir Dios en esta instancia, en este momento de nuestra vida como familia de Schoenstatt internacional, en el mundo entero, a través de los jubileos. El padre fundador decía, los jubileos son oportunidades de refundar, son oportunidades de volver a los cimientos, de volver a renovarse. Entonces yo diría, esa es la gran intuición que nosotros queremos hacer. Y particularmente en lo que hemos estado publicitando en torno al jubileo, ha sido una peregrinación a Bellavista, y contarle a todos los que nos están viendo y a todos los que han participado en esta transmisión que el 31 de mayo se cumplen los 75 años, ¿cierto?, del hito, y en Bellavista va a haber una peregrinación en la cual van a participar 1.500 personas. Hay 1.400 inscritos, más todos los voluntarios que va a haber. Son 1.500 personas que ya están inscritas y que, gracias a Dios, hemos tenido una tremenda convocatoria, lo que hace que ya Bellavista no podemos estirar más los espacios y no hay más posibilidad de recibir más peregrinos. Pero lo que yo quisiera terminar esta conversación, saliendo un poco del tema en puntual, es invitar a todos los que nos han estado viendo de los más diversos lugares del mundo, podemos decir con propiedad, a que en sus propios santuarios y ermitas y familias locales puedan prepararse para que el 31 de mayo puedan tener una vivencia de familia ahí, presencial, en vivo, puedan compartir en torno a su santuario, ermita, una liturgia de la palabra, una misa donde se recuerde este hito, donde se conmemore, y que puedan también conectarse a la transmisión de lo que vamos a estar haciendo desde Bellavista. Sabemos que Schoenstatt, que los vínculos son importantes, vínculo a personas, vínculo a ideas, y el padre fundador hablaba de la importancia de los vínculos a los lugares. Y para nosotros, como se dice, Schoenstatt no es un movimiento que tiene un santuario, sino pareciera un santuario que tiene un movimiento alrededor. Eh, eso es una realidad, y por eso que hemos estado convocando a esta peregrinación a Bellavista. Eh, Como ya no hay más posibilidad de recibir más peregrinos, los queremos invitar entonces a que vivan en sus propios lugares, que se organicen, que con sus coordinaciones diocesanas, que se acerquen a sus santuarios y ermitas para ahí celebrar juntos, y que se puedan conectar a las transmisiones que vamos a estar haciendo. Que nadie se quede afuera del jubileo porque no hay más cupos para viajar a Bellavista. Súmense al jubileo y a la celebración de este jubileo internacional, sumándose a esta transmisión, a la que viene en 2 jueves más, estudiando, leyendo, rezando, interiorizándose, que creo que es la mejor manera que tenemos de hacer que este sea un hito que toque el corazón de toda la familia. Así que bueno, con ese pequeño excurso nos vamos despidiendo. De agradecerte mucho, David, la presentación que hiciste. Se nota que hay un trabajo inmenso de recopilación de textos, de imágenes. Hay un montón de fotos que yo creo que muchos de nosotros no habíamos visto nunca, y era muy interesante verlas y ver cómo ibas dibujando un contexto muy rico en torno al 31 de mayo. Así es que muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron Muchas en esta gracias. transmisión. Los esperamos en 2 semanas más. Vamos a compartir por las distintas redes el enlace de transmisión para que puedan sumarse.
Que Dios los bendiga, un saludo grande desde el Santuario Cenáculo de Bellavista y muy buenas noches para todos. Que estén muy bien. Chao, chao.